¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues a mí me toca el reto de levantarlos después de la hora de la comida, entonces esperemos lograrlo. La verdad es que cuando me ofrecieron la plática, dije, yo me interactúo mucho con nuestros clientes alrededor del mundo y hoy todo el mundo hablamos de la parte de inteligencia artificial. Es un tema que ha sonado por muchos años. Entonces, el reto que yo traigo hoy es, en lugar de venirles a contar mucha teoría, realmente quiero mostrarles ejemplos reales de dónde se está implementando. La mayoría de nosotros tenemos un perfil técnico, entonces voy a tratar de mostrar a través del código cómo es que realmente la inteligencia artificial generativa está cambiando la manera en que hacemos código. Y pues, primero que nada, yo empezaría con la primera pregunta básica que todos nos hacemos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Todos hemos escuchado este término, lleva ya 10 años o más sonando en la industria. Hoy le agregamos una palabra, la parte de inteligencia artificial generativa. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de ChatGPT, hemos escuchado hablar de Gemini, hemos escuchado hablar de otros modelos como puede ser inclusive un Llama 3 que es open source, que podemos integrar en diferentes soluciones. Pero realmente, ¿qué fue lo que cambió al momento que nosotros empezamos a hablar de inteligencia artificial generativa? La verdad es que cuando nosotros empezamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a escuchar la típica definición que nos dan, donde dice, todo lo que una máquina puede replicar, donde antes utilizábamos una persona y que piensa similar a una persona, es inteligencia artificial. Es decir, si hablamos de algoritmos de robótica, donde movemos los brazos a través de cinemática, estamos hablando de inteligencia artificial. Si hablamos de un sistema que toma decisiones a base de if, muchas veces puede llegar a ser inteligencia artificial, dependiendo qué tan complicado es el sistema. Porque lo que busca la inteligencia artificial es tomar las decisiones que normalmente una persona haría. Pero, ¿qué tan nueva es esta definición? Para muchos de nosotros, cuando nos vamos al diccionario de definiciones, vamos a ver que empezó en 1950. Entonces, si hoy hablamos de inteligencia artificial generativa, les pido, por favor, no tomemos como base esta definición. ¿Qué fue entonces lo que fue cambiando a lo largo de los años? Vamos a ir viendo cómo, a partir de 1980, esta definición cambió. Y para muchos de nosotros vamos a escuchar un término que llamamos como Machine Learning. Espero que la mayoría de nosotros lo hayamos escuchado. Si no lo hemos escuchado, les recomiendo que demos una investigada, porque esto es lo que realmente está pasando en la industria. Todo el mundo está hablando de aprendizaje automático. Y cuando hablamos de aprendizaje automático, entonces cambia la definición. Entonces ya empezamos a hablar de cómo las computadoras aprenden a raíz de ejemplos. Ya no soy yo el que me siento y a través de if empiezo a definir las reglas. Ya no soy yo el que empiezo a hacer toda la parte de programación, de la matemática para hacer los modelos, sino que yo le doy ejemplos y ellos aprenden. Y entra un tema importante. Esta sigue siendo una definición de 1980. Es decir, lleva ya muchos años en el mercado. Obviamente esta definición ha ido cambiando. Es entonces en el 2010 donde entra otro término, lo que llamamos como Deep Learning. Todo esto sigue siendo inteligencia artificial. La diferencia es que cada vez vamos siendo más específicos. Cuando hablamos entonces de Deep Learning, vamos nosotros a empezar a entender que aquí entra un tema importante, las redes neuronales. Siempre nosotros hemos tenido esta curiosidad de saber cómo funciona el cerebro humano y si lo podemos replicar a través de la tecnología. Bueno, lo que pasó en el 2010 con Deep Learning fue eso. Empezamos a desarrollar redes neuronales para que a partir de las reglas que nosotros le damos con ejemplos, se puedan ellos empezar a extrapolar el conocimiento y a entrenar estos modelos. Y es entonces donde en el 2022, por ahí de febrero, llega OpenAI y libera sus modelos y todo el mundo nos sorprendemos porque ahora a través de una pregunta yo le puedo pedir a una inteligencia artificial que me haga resúmenes, que me traduzca textos, que inclusive, yo contaba el chiste, yo le pregunté a mi hermana, ¿qué le quieres preguntar? Y me dijo, quiero que me haga un poema de perritos. Y te puede hacer un poema de perritos. Pero esto realmente fue lo que vino a cambiar la industria. Ahora bien, aquí empieza a salir un nuevo término, LLMs. Levanta la mano quien nunca ha escuchado el término del LLM. Esperaría que la mayoría aquí en desarrollo lo hayamos escuchado. Perfecto. Es esto justamente lo que vino a cambiar la industria. Porque así como vemos, todo esto es inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de LLMs, hablamos de redes neuronales con muchos datos que hoy vienen a resolver el problema principal de la industria. Antes yo tenía que juntar los datos, entrenaba la red neuronal y a partir del entrenamiento de la red neuronal es que yo entonces ya podía hacer acciones. El reto más grande era, si yo quiero clasificar textos para ver si mi usuario está contento o feliz, tenía que encontrar textos de personas contentas y reviews de personas que no estaban contentas. Si yo quería sacar datos de una imagen,
tenía que entrenar con un montón de imágenes lo que era la cara de una persona. Y eso se volvió un reto muy grande. Hoy, lo que hicieron las empresas fue generar lo que llamamos modelos funcionales. Un modelo que lo hace todo. Por eso fue que realmente está cambiando y por eso todos estamos hablando de inteligencia artificial generativa. Hoy ya no tengo yo que ir a entrenar el modelo, hoy ya hay modelos entrenados que te permiten hacerlo todo. Cuando me refiero a todo, empieza el reto más grande, que es qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Parte de lo que quiero hacer en esta charla es contarles dónde se ocupa esta tecnología. Las empresas que lo han estado haciendo, vamos a hablar de un OpenAI, que fue el que liberó su modelo, aunque Google liberó un paper en el 2016, fue OpenAI en el 2022 que lo liberó a todo el mundo. Hablamos de un Gemini por parte de Google, que también se integra ya al sistema de Android. Hablamos, por ejemplo, de un Llama 3, que hoy podemos ocuparlo y es open source y lo podemos integrar. Pero bien, si nos damos cuenta, lo que cambió fue justo esta parte. Antes yo tenía que etiquetar la data, a partir de eso yo generaba el modelo de aprendizaje supervisado y posteriormente me entregaba una etiqueta. Hoy sucede algo totalmente distinto. Yo tengo una entrada, a partir de eso entra el modelo fundacional y el modelo fundacional se encarga de entrenarlo. ¿Por qué todo esto es importante? Cuando hablamos de cómo empezamos a adoptar esta tecnología, pues hablamos de tecnologías como podría ser Instagram, que le tomó alrededor de 2.5 meses lograr el 1.000.000 de usuarios. Cuando hablamos, por ejemplo, de Spotify, le lo consiguió 5 meses. Los modelos fundacionales son tan fáciles de usar que a OpenAI le tomó 5 días conseguir 1.000.000 de usuarios. 5 días. Hablamos de la tecnología que más rápido se ha adoptado en toda la historia de la humanidad. Realmente es una tecnología que vino a superar Airbnb, que vino a superar Netflix, que vino a superar Dropbox. Realmente se volvió una tecnología de la que todo mundo estamos hablando. Entonces, cuando yo me siento con mis clientes y con toda la industria y me preguntan dónde se está utilizando o qué tecnología es la que tiene justamente mayor impacto, podemos voltear a Gartner en su curva de adopción y vamos a ver que aunque hay otras tecnologías como el cómputo en la nube, la computación cuántica, el metaverso, en cuestión de literal menos de un año, esta ya se volvió una tecnología estándar en la industria. Es decir, todo mundo la está utilizando. Todas las empresas que no utilizaban la nube, hoy están empezando a usar la nube para empezar a utilizar estos modelos. Entonces, cuando hablamos realmente de cuáles son las tecnologías que va a cambiar el mundo y vemos un radar de impacto de todas las tecnologías, la tecnología que está empezando a cambiarlo, no mañana, hoy, está haciendo inteligencia artificial generativa. Y cuando checamos qué tanto va a cambiar, nos damos cuenta que es de las tecnologías que más van a cambiar el mundo. Entonces viene la pregunta clave, ¿dónde lo estamos utilizando? Yo les resumiría que la inteligencia artificial lo estamos resumiendo en 4 grandes ramas. Por un lado, todo el tema conversacional, el usar ChatGPT, el usar la parte de los chatbots. Por otro lado está la parte de la generación de contenido, pedirle que me genere imágenes, pedirle que me genere videos, pero también está la parte de la desarrollo, donde hoy si nosotros programamos y no estamos programando con un ChatGPT, algo estamos haciendo mal. Y de manera similar, el agregar la inteligencia a las plataformas. Mi plática yo les decía que era sobre el desarrollo de software. Entonces, a partir de aquí, me voy a empezar a centrar en el desarrollo. Si volteamos a ver una empresa, vamos a ver que las áreas que más están utilizando ChatGPT o toda la parte de los LLMs, justamente son los software engineers. Entonces, hoy si ustedes quieren aprender un lenguaje de programación, yo les recomiendo que empiecen a programar con un copilot. Pero vamos a ver qué tan buenos son estas herramientas. Estos son datos que hemos recopilado de nuestros clientes y de proyectos que lo están utilizando. Si se dan cuenta, en todas las etapas de desarrollo hay una mejora. Hablamos de que podemos programar algo con un 30% más de eficiencia en cuanto a un prototipo. Hablamos de que podemos desarrollar el diseño de cómo se va a ver con un 40% más de velocidad. O inclusive hablamos de que la parte del desarrollo y las pruebas lo hacemos en la mitad de tiempo. Entonces, si ustedes tienen una tarea, si ustedes están trabajando por una empresa, este tipo de herramientas es lo que realmente los va a hacer mejores desarrolladores. Y de forma similar, hablamos que en el momento de monitorear las herramientas podemos ser hasta un 50% menos ruidosos. Ahora bien, todos estos números parecen impresionantes. Es más, si a mí cuando me lo plantearon de voy a hacerlo en la mitad del tiempo, yo dije, esto no es posible. Entonces voy a mostrarle un par de ejemplos de cómo todos estos números se van relacionando en las diferentes cadenas de desarrollo. Déjenme ponerles el primer ejemplo. Todos, como desarrolladores, partimos de una imagen de cómo queremos que se vea la plataforma.
¿No estaría increíble que yo pudiera agarrar la imagen, darle un clic y decirle a un Copilot, genérame el código? Esto es algo que hoy en día se puede hacer. Aquí está el código en Flutter, totalmente funcional. Me salto el emulador, lo pego y tengo la ventana programada. Me faltan las reglas de negocio, me falta la programación de las APIs, pero tal cual, con un clic, yo ya tengo toda la parte visual de la aplicación programada. El reto que todo el mundo te dice, ¿y si cambias el diseño? Yo puedo adaptar el diseño y con un clic lo vuelvo a generar. Entonces, lo que hoy está pasando es que los desarrolladores ya no están teniendo como input una ventana, ya inclusive pueden tener el código como el HTML o como puede ser toda la parte visual de las aplicaciones programadas por un Copilot. Entonces, para aquellos que dicen que no va a impactar en la parte visual, aquí les vengo a mostrar que es una de las herramientas que hoy se está usando en la industria. Déjenme mostrarles otro ejemplo. Vámonos ahora sí a la parte más central, a la parte de desarrollo. A todos nos ha pasado que nos llega un código open source gigante. Miles y miles y miles de líneas de código que quién sabe qué hace. ¿No estaría increíble que yo se lo pase a un modelo y le diga, ¿me lo explicas? Hoy lo que yo puedo hacer es seleccionar todo el código, irme a la parte de Explain Me Code y que a través de texto me explique exactamente lo que está haciendo este código. Tal cual, en un par de segundos, vamos a ver cómo me da una respuesta. Imagínense que tienen un repositorio de miles de líneas de código. ¿No estaría increíble que les dijera qué está haciendo cada clase? Y tal cual, yo puedo llegar, pegarlo y voy a ver que es un código que tiene una función de Casual Impact Report que a través de un objeto de servicio me genera una presentación donde me incluye el tema de anomalías, donde me hace un análisis causal e inclusive me dice que me genera una presentación en PowerPoint. Esto es lo que hoy los LLMs pueden hacer. Si ustedes tienen un código muy complicado que no entienden, se lo pueden pedir a un Copilot que se los explique. Y viene el siguiente paso. Bueno, eso es entender el código, pero yo soy desarrollador. ¿No estaría increíble que me ayude a escribirlo? Déjenme presentarles lo que hoy estamos haciendo a nivel industria. Yo como Senior Developer sé lo que tengo que hacer. Yo le puedo decir, Copilot, voy a mandar llamar un API. Quiero mandar llamar un API a través del lenguaje de Python y quiero que sea una llamada REST a través de un GET. A lo mejor yo lo sé hacer, a lo mejor yo no lo sé hacer. Lo importante es que la inteligencia artificial en un prompt me va a generar el código, me lo va a explicar y yo lo puedo poner ya directamente acá y ya lo tendría. Pero ¿qué pasa con este código? No es un código de alguna manera 100% funcional. ¿Cuál sería la siguiente actividad? Yo sé que este código va a fallar porque no tiene una secuencia de manejo de error. El día que el servidor se caiga, este código va a reventar. ¿No estaría padrísimo después decirle al Copilot, oye, quiero que le agregues una secuencia de error? Y que él te diga, claro, déjame modificar tu código y agregarle la secuencia de error. Esto es lo que hoy está pasando en la industria, que yo puedo empezarle a preguntar, a iterar sobre mi código hasta llegar a un código 100% funcional. Muchos me preguntan si esto va a reemplazar a los desarrolladores. La respuesta es que no, pero sí nos va a acelerar para ser más rápidos. Tenemos un compañero en Argentina que se dedica a dar clases. E hizo un experimento. Sentó a un desarrollador senior, sentó a un desarrollador junior y sentó a un analista de datos. Y les pidió lo mismo, construyan este código utilizando inteligencia artificial generativa. Muchos dirían, seguramente el senior fue el que lo hizo más rápido. Otros me llegaron a contestar, es el junior porque siempre encuentra los atajos porque todavía no sabe cómo usar la tecnología. Pues realmente el que lo hizo más rápido fue el analista. ¿Por qué? Porque sabía cómo describir las cosas. Entonces, este tipo de herramientas nos está ayudando mucho para acelerar la manera en la que construimos código. Déjenme mostrarles otro ejemplo. Ahora, ¿qué nos sería increíble? Y esto pasa mucho. Yo tengo el código, pero ahora tengo que probarlo. Y cuando te toca probarlo, te toma un montón de tiempo definir todos los escenarios a probar. El código más sencillo, la división A entre B. ¿No estaría increíble que yo le dijera, dame todos los casos de prueba de este código? Y decirle, genérame las pruebas unitarias. Y con un clic, en lugar de yo decirle qué es lo que va a tronar y debo prevenir, él me diga qué debería yo estar probando. Tal cual, me acaba de entregar el código, yo lo voy a copiar. Yo sé que no existe la división entre cero, pero me dijo, prueba números negativos, prueba división entre cero, prueba con 2 positivos. Ya tal cual la inteligencia artificial es la que me dijo qué probar. Y no solo me lo dijo, sino lo programó por mí.
Entonces, si yo tengo un código que yo ya hice para entregar mi tarea y lo quiero probar, podría yo utilizar estas herramientas para generar las pruebas unitarias. Cuando yo les digo que vamos a acelerar a la mitad del tiempo el desarrollo, es porque hoy los desarrolladores estamos usando estas herramientas. Para aquellos que no programan utilizando un Copilot, los invito a que lo hagan. Es como si tuvieras a un senior developer al lado, coachándote todo el tiempo. Y llega una pregunta importante. Bueno, eso es en la parte del desarrollo. ¿Qué pasaría en la parte cuando ya lo voy a sacar a productivo? ¿Habría manera de que me ayude? Les voy a mostrar un ejemplo que es de las cosas que a mí más me encanta porque odio documentar. Hacer el commit diciendo qué fue lo que hice se vuelve tedioso. Y revisar el código que yo mando a productivo todavía se vuelve más. Imagínense que yo tengo mi GitHub, mi repositorio. Yo voy a generar mi pull request para que me lo revise y que haya una inteligencia artificial que revise mi código. Tal cual, yo hago mi merge. No escribo nada porque me da flojera escribir el comentario. ¿No estaría increíble que la inteligencia artificial me haga el comentario? En este momento, Frida se encargó de decir qué fue lo que yo modifiqué en mi código. Ya no fui yo el que hice el comment, ya lo hizo Frida por mí. Y me agregó cambios a mi código. Por ejemplo, un buen código siempre tiene que venir documentado. Frida fue, leyó lo que yo hice y me agregó comentarios en todas mis funciones. Se acabó la parte de que yo tenga que comentar mi código o de que yo lo tenga que explicar. En el momento que yo di el commit, en el momento que lo entendió, documentó qué fue lo que hice y aparte le agregó comentarios a mi código. Ahora bien, cuando yo soy el senior developer que tengo que revisar el código de las personas más junior, yo ya tengo todo este historial para simplemente hacer el merge y ver si lo puedo mandar a productivo o no. Entonces, ya me ayudó a programar, ya me ayudó a mejorar mi código, ya me ayudó a documentarlo, ya me ayudó a generar pruebas unitarias, también me ayuda toda la parte del CI/CD para que cuando el código llegue a productivo ya haya pasado pruebas, venga comentado, venga mejorado y también de manera similar venga documentado. Y viene una de las últimas partes en la cadena de desarrollo. Todos hemos ocupado la parte del open source. Sabemos que open source tiene un montón de librerías, que muchas veces cuando trabajamos en ambientes bancarios, esas librerías pueden meter vulnerabilidades al código. ¿No estaría increíble que sea el código el que haga la parte de la revisión? Déjenme mostrarles un ejemplo de cómo esta parte funciona. Yo tengo aquí un código en C#, voy a agregar un comentario y voy a pedirle que la inteligencia artificial sea el que me revise vulnerabilidades. Tal cual lo que va a pasar, va a detonar un flujo en la nube, va a revisar mi código y va a decir si en mi código en la librería del open source hay alguna vulnerabilidad. De tal manera que a mí me va a decir si mi código es susceptible a ataques. Muchas veces esto a nivel industria es súper complicado de hacer porque requieres mucho conocimiento técnico. Hoy existen herramientas que empiezan a revisar tu código, lo empiezan a compilar y empiezan a revisar el tema de seguridad. Para todas las empresas que hacemos desarrollo de código, esto te puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Tal cual empezó ya a comentar mi código, lo está revisando para ver si compila bien y a partir de ahí me va a empezar a revisar temas de vulnerabilidades de seguridad. Las más sencillas, ataques de denegación de servicio, suplantación de identidad, son temas que este tipo de herramientas puede detectar en las librerías. Ahí está recopilando las dependencias y ahorita en un par de segundos me va a entregar un análisis de riesgos directamente hecho por la herramienta sin que yo haya hecho más que dar un clic. Por ejemplo, me detectó 4 riesgos, me dice por ejemplo que puede haber escalación de servicio, puede hacer un informe de DOS, denegación de servicio. ¿No sería increíble que aparte me dijera cómo corregirlo? Yo me puedo ir a la herramienta, me dice los riesgos que encontró y luego me dice cómo lo puedo resolver. Por ejemplo, voy a entrar a este, que me dice que es de escalación de servicios. La herramienta me dice que se encuentra en la versión 4.1, que lo único que tengo que hacer es aumentar la librería para que se pueda resolver. Este tipo de herramientas me pueden ayudar entonces no solo a generar mejor código, sino inclusive a revisar mi código y las dependencias que tiene mi código. Y por último, vamos a hablar ahora sí del tema de la revisión y el mantenimiento. Cuando hablamos de cuando el código ya está en productivo, vamos a ver cómo hay muchas vacantes de trabajo que están viendo las pantallas esperando que algo falle. A todos nos ha pasado que de repente cuando hay una promoción, el portal en el que compramos se cae porque hay mucha demanda de servicio. Hoy lo que hacemos a nivel industria es entrenamos modelos de inteligencia artificial para que monitoreen las aplicaciones y cuando se comportan de manera diferente,
detonamos alertas. Un ejemplo, esta es una compañía que se dedica a vender boletos de avión. 2 horas antes de tener un problema, la inteligencia artificial me empieza a decir que uno de los contenedores está funcionando de manera diferente. Hora y media después, me dice que el sistema está respondiendo más lento. Y por último, ahora sí a las 3 horas, me marca la primera confirmación de fallo. Este tipo de tecnología lo que me va a permitir es que antes de que pase el incidente, yo sepa que algo se va a caer. Así es como estas tecnologías están hoy funcionando. Yo puedo entrenar los modelos para que realmente estos tengan la capacidad de entender cómo se comportan las cosas. Y es por eso que cuando hablamos en toda la cadena de desarrollo, hablamos de que hay mejoras utilizando estas tecnologías. Hoy les hablé de inteligencia artificial generativa, pero no es la única tecnología de fondo. Vamos a ver que hay arquitecturas en nube, como la que vimos en GitHub, que corren arquitecturas serverless. Hay modelos que entienden la parte del lenguaje para poderlo redactar. Hay modelos de deep learning que se encargan, por ejemplo, de hacer la parte del embedding para leer las documentaciones. Hay modelos encargados del prompt engineer que nos ayudan mucho a todo el tema de manejar la inteligencia artificial generativa. E inclusive hay bases de datos muy diferentes a las SQL que son encargadas de trabajar este tipo de información. Cuando hablamos de este tipo de aceleradores, todas estas tecnologías son las que ocupamos para construirlos. Quería traerles ejemplos reales para que vieran que hoy en la cadena de desarrollo, ya sea que estás pensando cómo se va a ver la aplicación o que ya lo tengas en productivo, en todas las etapas la inteligencia artificial está cambiando la manera en la que hacemos software. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, esperaría que sí. Y si tienen alguna duda de cómo funcionan estas herramientas, con gusto. Parte de mi equipo se dedica a crear estas herramientas, nos dedicamos a la investigación de estas herramientas y también de manera similar las implementamos a lo largo de todos los proyectos que en la compañía nosotros tenemos. Se los queríamos traer aquí para que lo vieran y si ustedes no están trabajando estas herramientas, las empezaron a utilizar para que vieran cómo los pueden beneficiar. Con esto termino mi plática, espero que por lo menos se hayan llevado algo interesante y si no, que por lo menos los haya invitado a empezarlas a utilizar, porque la tecnología es eso. Está para que nosotros la utilicemos y si le tenemos miedo, probablemente nos vamos a ir quedando hacia atrás. Entonces, más que tenerle miedo a la tecnología, tengámosle curiosidad. Empecemos a ver dónde la podemos utilizar. Yo trabajo en un área de innovación donde algo que he aprendido es, no se trata de reinventar la rueda. A veces solamente es usarla de una manera novedosa en algo que no habíamos pensado antes. Hoy ya existen los modelos de inteligencia artificial que se dedican a hacer todo esto. Pongámoslo en práctica y empecemos a ver casos de uso para este tipo de tecnologías. Con esto termino mi plática. Muchas gracias por la invitación. Si hay preguntas, con gusto me gustaría atenderlas. Súper, muchísimas gracias. Claro que sí. Vale, pues ¿alguien tiene alguna pregunta el día de hoy? ¿Pueden, por favor, pasar el micrófono? Bueno, tengo una pregunta acerca de los modelos generativos, pero particularmente en los Large Language Models, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya tienen visión computacional. También ya tienen, por ejemplo, OpenAI integró igual Whisper, y entonces, más que ya no es integrado, más bien ya es uno mismo, ¿no? Allí, por ejemplo, ¿es mejor la fragmentación o es mejor tener uno que pueda aceptar cualquier tipo de dato? Porque Google en Gemini, cuando lo empezaron a hacer, Hassabis dijo que querían que Gemini después aceptara datos de encefalogramas, rayos X, todavía no estamos allí, pero datos que son más allá de los que percibimos con nuestros sentidos, ¿no? Que ya lo podemos registrar de otra forma. ¿Es mejor esa visión de que algo pueda tomar todos estos valores o mejor fragmentarlo? No sé si me explico. ¿Sí? Claro. Mira, hoy cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, la verdad es que no es que nosotros estemos entrenando los modelos, porque los modelos requieren teras y teras de información y salen carísimos. Hablamos de millones de dólares entrenar uno de estos modelos. Como bien dices, ya hay un ChatGPT versión 4 que ya te tolera imágenes. Hay un modelo Lava, por ejemplo, que también te tolera ya imágenes y es totalmente open source. Entonces, la parte de decir, yo entreno mi propio modelo o tomo un modelo ya entrenado, yo te diría lo que está pasando a nivel industria es que tomamos el modelo entrenado y hacemos algo que se conoce como fine tuning. La información que es de carácter confidencial se la complementamos al modelo. Hay casos en los que vale la pena porque sigue siendo caro y hay casos en los que no. La mayoría de veces la respuesta es no vale la pena. Lo que sí vale la pena es agregarle algo que le llamamos un RAG, Retrieval Augmented Generation. Es decir, yo meto mis imágenes, meto mis documentos y los vectorizo, los transformo en vectores. Y estos vectores, con matemática,
nosotros antes de preguntarle al modelo, vamos y buscamos en tu data lake, que son estos vectores, sacamos la información de valor y se la mandamos como contexto al modelo. Imagina que tú tienes muchas imágenes que hacen un diagnóstico de cáncer. Bueno, las vectorizamos y después sacamos la información, pero les damos, estos son ejemplos de cáncer, de tal manera que cuando le preguntamos al modelo decimos, estos son ejemplos de cáncer, tu trabajo es detectar cáncer, esta es la imagen, eso no es. Y así potencializamos el entrenamiento de los modelos. Así como puede ser con imágenes, puede ser con textos, puede ser con manuales, puede ser con libros inclusive. Hoy lo que estamos haciendo en la industria, más que hacer un fine tuning de los modelos, es entrenar la parte de los racks. Ahora bien, hay casos de uso donde sí vale la pena entrenar el modelo, pero eso va a depender del caso de uso. Cuando hablamos, por ejemplo, de queremos que entienda COBOL, sí hay empresas como IBM que están haciendo esa inversión de hacer un fine tuning para esos lenguajes. Pero no en todos los casos se requiere. Si te interesa el tema, yo te invitaría a que buscaras los racks para ver cómo implementarlos. Con eso puedes hacerlo. Súper. ¿Alguna otra pregunta de aquí del público? Bueno, tenemos una online Adelante. y dice, en temas de seguridad, ¿cómo se manejan para evitar exponer información sensible? Esa es una muy buena pregunta. Todos estos modelos los hemos usado y nos hemos dado cuenta que están hosteados en la nube. En donde muchas veces ni sabemos hacia dónde fluye nuestra información. Imagínate que eres un banco, que estás haciendo todas las transacciones bancarias y le vas a regalar tus datos a OpenAI. La respuesta es imposible que eso te lo permitan hacer. Existen más o menos 3 arquitecturas por las cuales hacemos esta solución. La primera la llamamos arquitectura on-premise. El cliente paga un servidor y en ese servidor hosteamos el modelo. OpenAI es un modelo de carácter privado, por lo que no podemos hostear un ChatGPT, pero sí podemos hostear un Llama 3, por ejemplo, que es open source. Ellos pagan un servidor como puede ser un Gaudi 2 por parte de Intel, que está potenciado para hacer esto, y ahí hosteamos el modelo y controlamos hacia qué data center fluye la información. El segundo, que es un caso de uso bien interesante, podemos ocupar Oyama, que Oyama es un software que te permite correr en tu computadora, ya sea Mac o Windows, un modelo LLM que le llamamos Mini. En lugar de tener 70 billones de parámetros, hablamos de 7 billones. Una computadora de 16 en RAM te lo puede correr sin problema. Y en tu computadora, sin internet, tienes un ChatGPT que funciona. Y el tercer escenario, ocupamos un servicio como Azure, AWS, un GCP, contratamos un tenant privado y nosotros decidimos hacia qué data center va. Y son estas grandes empresas de nube las que garantizan que nuestra información no se va a utilizar para un reentrenamiento. Muchos bancos optan por tener este tipo de arquitecturas y ocupar los servicios de nube para usar los modelos. Otros optan por tenerlo en su computadora y sin ninguna conexión a internet utilizarlos. Y otros más deciden pagar el servidor y controlar todo, desde el entrenamiento hasta la latencia en la red. Cuando hablamos de este tipo de preguntas, les diría, para esos escenarios donde estamos hablando de cosas muy confidenciales, pueden investigar un Oyama y hacer su propio server, pueden investigar y contratar un Gaudi 2 de Intel y contratar ahí para hostear su modelo, o pueden optar por contratar su servicio de Azure y pagar su instancia y con eso tener su modelo totalmente privado. Esa sería la respuesta. Súper, súper, súper. Oye, otra pregunta. Adelante. ¿Cuánto tiempo te tomó tener toda esta curva de aprendizaje para llegar hasta donde estás hoy? Ok, yo soy tal cual, trabajo en el área de innovación. Me dedico a trabajar con este tipo de tecnologías. Antes de que ChatGPT se detonara, yo ya estaba jugando con él para entender cómo funcionaban las redes neuronales. La verdad es que lo que yo les digo es, si les interesa este campo de desarrollo, siempre hay que empezar por tener un lenguaje de programación base con el cual empezar a trabajar. Yo les recomiendo Python como lenguaje de programación base. Es uno de los lenguajes más fáciles de aprender en cuanto a sintaxis y les permite desarrollar mucho la lógica de cómo pensar. La verdad es que a mí no me tomó mucho tiempo porque traigo el background de ingeniería, pero la parte de la matemática, con un curso podemos aprenderla rápidamente y ChatGPT te permite mucho aclarar esas dudas. Entonces, la parte de envolverte en el desarrollo es algo que yo recomiendo que hagamos y no te toma mucho tiempo. Lo que sí es que necesitamos tener la oportunidad de ser curiosos, de meternos a ver cómo funcionan estas tecnologías. La mayoría de ellas están totalmente gratis, simplemente depende de nosotros el tener la curiosidad de empezar a hacerlo. En una respuesta rápida, te diría que cuestión de 2-3 meses, si ya tienes un buen lenguaje de programación, puedes armarte un portafolio con estas soluciones y empezar a generar pilotos. Pilotos que hagan cosas muy sencillas, pero que te ayuden a entender cómo utilizar estas tecnologías. Muchas veces es tan fácil como mandar llamar un API y es más tema de prompting,
otras veces fue mucho más complicado y armar toda la página web para después meterle el chatbot. Depende mucho qué queramos hacer. Con 3 meses investigando estas tecnologías y un buen lenguaje de programación, podemos empezar a generar nuestros primeros prototipos. Súper. Oye, otra cosa. ¿Cómo diferencias la información falsa que te da en algún momento esta tecnología? Porque hay veces en que, obviamente, súper seguro te lanza una información así, sí, es esto, y tú la lees y dices, no, no es eso, ¿no? ¿Cómo diferencias? Porque hay veces en que confías tanto que se te va, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que haces? O unas buenas prácticas para esta parte. Mira, esa es una gran pregunta. La verdad es que lo que hemos visto es que cuando ves que puede hacer poemas y ves que te puede contestar de cualquier tema, lo empiezas a usar hasta como si fueran doctores. Sí. Y empieza un problema importante, confiamos mucho en el aprendizaje, donde no sabemos de qué fuente de información viene la información que me está otorgando. Entonces, hay que entender la tecnología. Los modelos son muy buenos para predecir la siguiente palabra. No es que generen un razonamiento, es que a través de probabilidad te calculan la respuesta que estás esperando. De tal manera que si los vas a poner a hacer matemáticas, aunque hay muchos papers de investigación que tocan este tema, los modelos no son muy buenos. Claro. Entonces, hay ciertos temas en los que yo te diría no son la solución. Hay otros temas en los que sí. La parte importante de entender si un modelo te está inventando o alucinando viene siendo con su entrenamiento. Entre mejor sea el entrenamiento, más probabilidad hay de que lo que te esté dando es verdadero. Yo mencionaba que nosotros no estamos entrenando modelos, entonces eso está fuera de nuestro control. Lo que sí está en nuestro control es la parte del RAC. Si yo le doy documentos y le digo, contéstame con base a estos documentos, puedo tener lo que llamamos la cadena de pensamiento, donde él, a través de la distancia vectorial, te dice de dónde salió la información y solo con esa información te contesta. Hay que agregarle algo que se llaman guardrails, que son las buenas prácticas. Claro. Que es, si yo voy a liberar un chatbot que va a atender a una persona, le voy a poner reglas de negocio, diga, no contestes de religión, no contestes de fútbol, hay que ponerle reglas. Entonces, hay que controlar el entrenamiento, hay que darle mejor nuestra información para que esta sea la que utilice para contestar. Y por último, hay que agregarle toda la parte de las reglas. Okay. Esa sería la respuesta que yo daría para el tema de alucinaciones. Súper, perfecto. Y bueno, otra pregunta que tengo. ¿Cómo estructuras un buen prompt? O sea, cuando tú estás pensando en que debes resolver algún problema, ¿cómo empiezas a estructurarlo? Esa es una gran pregunta porque hoy todo el mundo hablamos de prompting y creemos que es tan fácil como decir, dame una imagen. Y luego ves que hay estrategias que dicen, oye, siendo un diseñador que te enfocas en un esquema digital para una empresa con este perfil y empiezas a desarrollar el prompt. Normalmente hay 4 estructuras básicas de prompt, donde, por describir una la más sencilla, primero describes la persona que va a contestar. Tú eres un diseñador gráfico que tienes estos conocimientos. Describes la intención. Luego el problema a resolver y después le puedes dar los criterios con los cuales quieres que evalúe la respuesta que te va a dar. Okay. Ese es un buen prompt. Estoy diciendo qué rol tiene que jugar, el problema a resolver y por último, cómo va a determinar que la respuesta que te está dando sea exitosa. Muchas veces, por ejemplo, cuando lo integramos, inclusive le decimos, entrégamelo en formato JSON, okay, entrégamelo con Markdown o otros tipos de output. Yo les recomiendo que si les interesa esta parte, hay mucha teoría de prompting, de cómo son las estructuras básicas para armar los prompts. Lo importante es que entre más detallado puede ser un prompt, muchas veces la salida va a ser mejor o más esperada a lo que tú realmente estás esperando de salida. Entonces, si les interesa este tema, un curso de prompting en cuestión de semanas te puede ayudar a potencializar muchísimo cómo hacer toda esta parte del desarrollo. Súper, muy bien. Y en cuanto a prompting, dinos tu preferencia, ¿prompting en inglés o en español? Es una gran pregunta. A nivel industria siempre estamos jugando con términos en inglés y en español medio pochos. Yo la verdad es que lo que digo es, el término da igual cómo lo referencemos, sí, siempre y cuando lo hablemos. He escuchado gente que le llama Python y otros que le llaman Python. Claro, claro. La verdad es que el lenguaje técnico siempre es complicado. A mi preferencia, prompt es más que suficiente, aunque yo ocupo palabras como deployment. Entonces, realmente yo te diría que el idioma no es tan importante siempre y cuando sepamos los términos correctos. Porque los términos correctos te van a permitir a llevar a hacer la investigación correcta. A veces buscar sin saber el término correcto se vuelve complicado. A veces pedirle a ChatGPT, yo quiero hacer esto, ¿cómo se llama? Él te dice el término correcto. Súper, perfectísimo. Pues muchísimas gracias y pues un gran aplauso para su charla, la verdad estuvo súper buena.
Y Gracias. bueno, allá te recogen el micrófono y el clicker.